Pepa es de Trás-os-Montes, pero yo soy de ultramar, y también soy historiador, no soy ni filólogo ni paleógrafa. Espero que lo tengáis en cuenta si meto la pata pensando en temas que no son de mi especialidad. Bien, antes de empezar, aclarar una cosita que ha dicho, que se le ha escapado a Pepa, que ha dicho Oña en una ocasión. Es Froncea y Oca, Santa María de Oca, la antigua sede episcopal. Bien, y de ahí viene este título un poco pretencioso de mi intervención, el cartulario de Froncea, A Tale of Two Monasteries, ¿vale? Una historia de dos monasterios, que es obviamente lo que tenemos entre manos aquí. Estos son los restos materiales de la abadía de Froncea, perdido en el monte. Y lo que quiero hacer a continuación es indagar un poco en la historia. Voy a utilizar el cartulario más algunos datos anteriores que teníamos para entender un poco la historia de este monasterio, y viceversa, a partir de lo que entendemos por la historia de ese monasterio y otras instituciones, acercarnos un poco a comprender este cartulario. Yo creo que es una dinámica de retroalimentación que puede funcionar bien. Bien. Pues además de esos restos, antes de encontrar el cartulario y empezar a trabajarlo, eso es lo que sabíamos lo siguiente es lo que sabíamos de Froncea. En primer lugar, la existencia de un hidrónimo, un topónimo, Froncea, efectivamente, ¿no? El arroyo Froncea en este caso, un barrio del municipio de Arlanzón. También tenemos alguna referencia temprana en el becerro galicano de Samián de la Cogolla a la existencia de un monasterio de Froncea, con posesiones a mediados del siglo X en Briviesca, unos 40 kilómetros al norte de Froncea. Por lo tanto, ya en fecha relativamente temprana ya tenía una proyección supracomarcal incluso. Sabíamos también, antes de encontrar el cartulario, que ese monasterio había sido agregado a la Catedral de Burgos en 1068, a la vez con otras muchas iglesias. Sabíamos que su abad fue un destacado miembro del cabildo catedralicio burgalés a finales del siglo XII, mediados finales del XII en adelante. Pero no estaba, para los estudiosos del cabildo, no estaba claro si realmente seguía funcionando la abadía como tal en ese periodo. A lo largo del Bajo Medievo y la Edad Moderna hay interminables litigios sobre las rentas de la abadía. Y eso explica que en los fondos digitalizados ahora del archivo catedralicio de Burgos hay más de 1000 entradas a Froncea, pero son casi todos del Bajo Medievo en adelante. La abadía sufrió un incendio en el año 1660 y a partir de entonces parece que dejó de funcionar como granja, que es lo que había sido en sus últimos siglos. Por lo tanto, en consecuencia, no recibe mención alguna en el catastro de la Ensenada, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII. Y sin embargo, las rentas se siguen disputando hasta bien entrado el siglo XIX. Bien. Estos son los 107 documentos a los cuales ha hecho referencia Pepa. 95% de ellos, salvo 4 creo, no son conocidos exclusivamente a partir del cartulario. ¿Vale? La autoría es diversa: regia, comital, episcopal, concejil, algunos pocos casos de cada uno de ellos, pero sobre todo de donaciones de particulares, y también muchos documentos de gestión del propio monasterio, muchos inventarios, sobre todo de principios del siglo XIII. En cuanto a la cronología, lo más destacable son los 16 textos del siglo X, o como lo suele contabilizar yo, los 18 textos del periodo condal, hasta el año 1009. Son totalmente desconocidos, no los recogía, por ejemplo, Zabalza en su estudio por lo más exhaustivo de la documentación condal. Los últimos textos, como se aprecia aquí, datan de mediados del siglo XIII. No obstante, se trata de una copia, entiendo yo, del siglo XIV o XV incluso. ¿Vale? En consecuencia, debemos contemplar la posible transmisión, en algunos casos desde originales en visigótica,
pasando posiblemente por letra carolina y copiados en última instancia en la gótica bastarda, creo que es la terminología. Y esta compleja transmisión intuida puede explicar algunas de las anomalías que vamos a ver en los documentos. ¿Vale? También hay que citar algún texto incompleto, un par de ellos solo, unos cuantos sin fecha, como bien ha dicho Pepa, muchos de ellos bastante bien contextualizados ya, y otros que tienen fechas problemáticas. Bien. En cuanto a falsificaciones per se, diría que, y aquí hago eco de lo que ha dicho Pepa, de nuevo, asumidos algunos problemas de transmisión en fechas, la gran mayoría de los textos, incluidos los más tempranos, parecen auténticos. Y me baso para eso sobre todo en la escala generalmente modesta de los derechos documentados o reclamados, y también por el contexto y cronología de Froncea confirmados por esas entradas en el Becerro Vaticano de San Millán. No obstante, hay algunos textos problemáticos cuya autenticidad es muy importante que examinemos a fondo. Por ejemplo, del año 979 tenemos un instrumento comital muy temprano de García Fernández, y de manera anómala no se cita a la condesa Aba, ¿vale? Luego, ese documento será confirmado por otro conde Sancho, que entendemos como el buen conde, y quizás es una reelaboración posterior. De modo parecido, del año 995, una donación condal, que sería el primero de ese buen conde Sancho, ¿vale? Huelga decir que si son auténticos, serían documentos de grandísima trascendencia histórica. Bien. Con respecto al lenguaje que encontramos en el cartulario, al margen de los últimos textos plenamente romanciados, observamos el latín que acostumbramos a encontrar en los cartularios plenomedievales, pero con importantes secuencias en romance. Esto, por ejemplo, inserto en un texto de finales del siglo X. También vemos una fascinante dinámica de bilingüismo vasco-romance, cuando el nombre del monasterio, primitivamente Faran Lucea, que se deriva de las dos voces vascas Faran, valle, y Lucea, largo, se traduce literalmente en este texto como Valle Longo. También vemos alguna aislada voz árabe, almohaya, pero de un significado histórico potencialmente enorme, que más adelante podría explicarlo si le interesa a alguien, ahora no. En ocasiones se emplean también elementos lexicales poco habituales al colegio para referirse al monasterio, incluso quizás problemáticos o anacrónicos como cónsul, que se ha mencionado antes, princeps, Navarra, que en contextos que conozco yo por lo menos no son muy habituales estos usos en las cronologías que se aparecen. En cuanto al orden de los documentos, es una mezcla de cronología y topografía. Y aquí volvemos con el hecho que caracteriza este cartulario y que lo diferencia de la mayoría, por lo menos la mayoría que conozco yo. Aquí se mezclan casi por partes iguales los fondos de dos monasterios, Froncea en sí y Santa María de Oca, la antigua sede episcopal. Así, en términos topográficos, lo referente a Froncea domina la primera parte del códice. Después tenemos una sección dedicada a Oca, aquí se ve con las rúbricas, creo que se ve bastante bien esta división, y al final de nuevo volvemos a Froncea. Y de modo parecido, en términos cronológicos, los documentos de Froncea, que son los más tempranos, están al principio, los de Oca, que sí que están ordenados cronológicamente, del siglo XII, casi todos ellos en medio, y luego otros textos froncenses a final, que son del XIII. Con todo, lo que emerge de esos 107 textos es la historia de dos monasterios. Y voy a comentar cuatro momentos. Primero, durante el siglo X y la primera mitad del siglo XI, Froncea actuaba como un monasterio independiente. Tenemos 20 documentos de ese periodo, un corpus nada despreciable para Castilla en este periodo, y otros dos de mediados del siglo XI. Al margen de los problemas comentados, merece insistir en el hecho de que la mayoría parecen ser auténticos, ¿vale?
De todos modos, la fecha de fundación de Froncea es desconocida. Nuestro códice es incompleto, como ha comentado Pepa, faltando los 4 folios iniciales, ¿vale? Y es posible que en esos folios nos hubiera alguna pista. No obstante, observamos una vitalidad y proyección regional, ya alcanzando Briviesca en fechas tempranas, a mediados del siglo X. Y con paralelos tan estrechos y cercanos como los de Cardeña al sur e Iniestra al norte, podemos postular un origen a principios del X o incluso a finales del XI. El último tercio del siglo XI, Froncea ya funciona como una decana de la catedral. La agregación en 1068, y inicialmente parece que ser un objeto pasivo dentro del patrimonio catedralicio, cuando el obispo enajena las posesiones de Froncea en Briviesca hacia Oña, en 1072. Pero después vemos una microgestión de su entorno y una relación pastoral con la población local, lo cual sugiere que sí que seguía habitada y funcional, ¿no? Y también en este periodo es cuando emerge por primera vez un cabildo en Burgos. No tenemos detallados todos sus miembros, pero también vemos a Froncea, cuya abad luego sí sabemos que estaba en el cabildo, empieza a adquirir posesiones en Burgos a finales del siglo XI. Y sospecho que quizás su pertenencia al cabildo fuese anterior. Luego, lo más interesante quizás del cartulario es el relanzamiento que se hace de Santa María de Oca a mediados del siglo XI. Antes se habían observado algunas tentativas interiores de recuperar Oca. Un fuero otorgado por Enrique de Portugal hacia 1111, no está en este cartulario, pero fue publicado por la Carra. Pero en ese cartulario lo que sí que tenemos es una carta insólita en nombre del obispo del año 1143, pidiendo apoyo para una iniciativa particular de refundación de un tal Folquerio, un nombre franco, al estilo un poco de San Lesmes. Otras iniciativas particulares ya no serán conocidos del mismo periodo, Valdefuentes y San Juan de Ortega, ambos de mediados o incluso de la primera mitad del siglo XII. Y a estos casos, el cartulario nos añade el caso frustrado del Folquerio y también la noticia de la fundación de otro hospital en Valbuena y también de otros varios pequeños hospitales en Oca. Bien, todo esto se suma luego al final a la recuperación, el restablecimiento de Santa María de Oca en sí. Y mi hipótesis es que lo que estamos haciendo es asistir al relanzamiento de Oca como un proyecto que emplearía al abad de Froncea como agente en la consolidación de control episcopal sobre ese flanco oriental largamente discutido con la diócesis de Calahorra y con monasterios como San Millán de la Cogolla y Santa María de Nájera. Y luego ya con el último capítulo, la última cuestión a resolver sería el momento y contexto tanto de la composición del cartulario a mediados del siglo XIII como de su copia posterior, ¿vale? En cuanto a la primera cuestión, una posibilidad es de que fuera una obra del abad Hilario, mano derecha del obispo Mauricio. Y para esto me baso sobre todo en la distribución a lo largo del cartulario de una serie de inventarios que por coincidencias antroponímicas sabemos que son de la década de los 1220. Y eso se explicaría con esa estructura, con esos documentos de la década de los 1120 hasta el documento 95, luego un pequeño dossier de documentos institucionales que no son propiamente franceses, y luego una miscelánea posterior, que yo creo que es realmente una edición posterior. Pero claro, la otra cronología a manejar es que realmente sea una obra de en torno a 1250, sobre todo con no le he glosado muy bien ahí, el número 102 de 1250 es una larguísima pesquisa sobre los montes alrededor de Froncea, que cubre mucho del mismo espacio que los primeros documentos en el códice. Así que esas son las dos cronologías que manejamos. Y con eso pues lo
lo dejo y os agradezco la atención. Muchas gracias.